Bueno, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Palabras al Viento. Tengo el grato gusto de tener como interlocutor al escritor colombiano Juan Carlos Acevedo, con quien me ha unido realmente una buena cantidad de cosas desde mis inicios y tal vez le voy a recordar algunas cosas, pero bueno, él me recordará otras. Juan, por favor, preséntese a la audiencia del programa Palabras al Viento, que además se va a emitir por el canal @Palabras al Viento 2024 de Jorge Eliezer Triviño. Bienvenido, Juan Carlos, y por favor, los micrófonos y la imagen son suyas. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Palabras al Viento. Esperemos que estas palabras crucen entonces las ondas y lleguen a muchos oídos. Yo sé que sí. Cuéntenos entonces de dónde, en dónde nació usted, Juan Carlos, para que las personas tengan un conocimiento mayor suyo. Bueno, Jorge, yo soy un escritor colombiano. Nosotros vivimos en el centro del país, este país tan pluricultural. Nací en la ciudad de Manizales y soy modelo de la década de 1970. Esa generación que está entre 1970 y 1980. Bueno, ¿en qué sector exactamente de la ciudad de Manizales, Juan Carlos, para poner en contexto a quienes nos están viendo y nos van a escuchar? En el centro de la ciudad. ¿Cómo será el centro de la ciudad? Sí, el centro de la ciudad. Bueno. A ver, esto sería, Manizales sería como el suroriente, como en el suroriente de la ciudad de Manizales. Bueno, listo. Eh, Cuéntenos, usted nació en ese sector, ¿en dónde inició sus estudios, Juan? Mm, Inicié a estudiar en una escuela primaria. Yo creo que nuestras generaciones eran de escuelas. Sí, No creo que hubiese muchos colegios que tuvieran primaria, entonces la primaria se hacía en escuelas, se llamaba Escuela Jorge Robledo y luego sí, después los colegios, casi siempre los privados, tuvieron primarias, que eran quienes nutrían los bachilleratos de los colegios privados. Pero para la década de 1980, que creo que fue cuando pude ingresar al colegio, a la escuela, perdón, a hacer los primeros años, para 1980 la primaria se hacía en escuelitas y yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela pública. bueno. ¿Guarda algún grato recuerdo? Yo personalmente guardo muchos muy bellos de semejante época en donde había realmente gran misticismo en dar una muy buena enseñanza a los chicos. De pronto alguna. A ver, ninguna. Realmente no recuerdo nada en la primaria que me motivara a leer o a escribir. Eh, no recuerdo grandes amigos, tengo algunos nombres, dos o tres que se quedaron para siempre en mi vida. Tampoco recuerdo mucho los nombres de mis docentes. Tengo dos profesoras, creo que la primera que conocí se llamaba Blanca y luego una posterior, tal vez terminando la primaria, que se llamaba Alicia, pero, pero no recuerdo nada que me ligara así como algo especial a la escuela donde estudié. Bueno, termina usted la primaria y como la mayoría de nosotros, iniciamos los estudios en los colegios que han sido bastante buenos, por cierto, aquí en Manizales. ¿A qué colegio inicialmente, en qué Yo colegio paso, inició Jorge, el bachillerato? yo termino en esta escuelita pública a la que tengo esos recuerdos muy lejanos. Es decir, la literatura yo la inicié, si estamos hablando de escritores por cuenta propia, pero, pero paso a un colegio que ya tenía un carácter distinto. Yo paso a estudiar de una escuela pública donde reinaba, digamos, toda cantidad de público, de estratos sociales, de inteligencias diversas, a estudiar en un colegio de la Arquidiócesis de Manizales, con una disciplina mucho más centrada y con un enfoque mucho más centrado. Fue un cambio muy abrupto en mi vida,
paso de la escuela pública a un colegio privado que es el Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora, conocido en la ciudad de Manizales como el LANS. Ahí hago mi bachillerato. ¿Qué tal fue su experiencia, su paso por el colegio, Juan? Bueno, ahí es distinto, ahí sí tengo amigos que todavía conservo, los dos o tres que tengo de la primaria, los tengo y seguimos conversando 40 años después. Y ya en el bachillerato es distinto, son muchos más años, estás más grande, estás preparado para tener enlaces de afecto, de amistad. Y creo que esa sí fue una etapa maravillosa de mi vida, de lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue compartir en el colegio con los compañeros. Y de ahí sí tengo dos o tres recuerdos de grandes profesores que me ayudaron a cambiar la vida y a mirar el mundo de otra manera distinta. Y bueno, ¿y qué es cambiar la vida y mirar la vida de otra manera, Juan? Cuénteme A ver, yo cómo tuve lo cambió o por qué. digamos, interesarme por la historia. Eh, Tenía un profesor de historia y una geografía que enseñaban sus clases de maneras muy extrañas. Voy a poner un ejemplo. Yo tendría tal vez 12 años cuando estaba en séptimo y las clases de geografía era conocer las monedas del mundo. Es decir, mi docente, nuestro docente, llevaba los billetes y las monedas del mundo. Cuando yo tenía 12 años, estamos hablando de 1983 tal vez. Imagínate eso hace 40 años atrás. ¿Cómo sería para un niño conocer las monedas de un país, el himno de un país, la letra del himno de un país? Y voy a decir por qué. Tenemos que tener claro algo. ¿Cómo se funda una nación, Jorge? Una nación se funda por dos cosas. Una, porque tiene que tener una constitución, es decir, la importancia de la palabra. El profesor no nos llevaba a las constituciones de los países, pero nos llevaba a los himnos, es decir, la palabra de ese país. Y dos, una nación se funda porque tiene que tener una moneda que la identifique en el mundo. Y el profesor nos llevaba las monedas y los billetes de los países del mundo, que él había recorrido o que amigos le llevaban, le traían a Manizales. Y desde ahí ya la concepción de la creación de una nación y la importancia de la palabra y de los números, ya no los números como valor adquisitivo de la moneda, sino el valor de los números, empiezan a transformarte cuando eres un niño de 12 años. Tuve otro profesor de apellido Álvarez y este profesor, Bernardo Álvarez, nos enseñaba filosofía. Y el profesor de filosofía llevaba un acordeón a las clases y tocaba el acordeón. Estamos hablando de 1980 y pico, 88, 80 y... Imagínate que alguien llegue con un acordeón a hablar de filosofía, a ambientar, a contextualizar a sus alumnos más que sobre la teoría filosófica, sobre el pensar, sobre la manera de pensar el mundo. Y la música estaba ahí. Entonces la literatura, la historia y la música ayudaron a que esas clases para mí fueran inolvidables y esté eternamente agradecido, por ejemplo, con estos dos profesores. ¿Y cómo reaccionaban sus compañeros frente a semejantes lumbreras que realmente pues eran de despertar la imaginación y despertar el conocimiento, despertar el querer conocer cosas? ¿Cómo Pues mira, recibieron? tú empezaste diciendo que tenías muy buenos recuerdos de tu primaria. Yo no la recuerdo, yo era un niño que estaba distraído en muchas cosas, pero en el bachillerato sí fue diferente. Tú hablabas que era importante tu primaria por los docentes, por el tipo de maestros que tuviste. Pues yo tuve, no, yo tuve los que te pegaban, te regañaban, te castigaban. Entonces era esa etapa de mi infancia en la primaria la dejé a un lado. Pero nuestros compañeros fuimos un grupo maravilloso. Para la época en que yo estudié en el Lance éramos muy pocos alumnos. Casi que construimos el colegio con nuestras propias manos, pero eso es una historia aparte. Recuerdo que solo había dos séptimos, perdón, dos sextos, dos séptimos, y era tanto el nivel de exigencia que solo pasaba de los 2 grados de séptimo, armaban solo un grupo de octavo, y de ahí solo había un noveno, un décimo y un solo 11. Era muy pequeño el colegio en ese entonces en infraestructura, después fue creciendo y pudieron tener 2 octavos o 2 novenos, etcétera, etcétera, o 3 o 4 o 5 décimos. Pero en ese entonces éramos muy amigos porque éramos muy pocos, es decir, nos conocíamos los de los dos sextos, los de los dos séptimos y pasábamos los que podíamos pasar a octavo.
y de ahí ya nos trazábamos una línea de lograr graduarnos juntos, ¿cierto? Entonces siempre era la camaradería, el apoyo, el recrear a los profesores. Y en las tuvo una cosa maravillosa y es que fomentó nuestra idea de leer, nuestro hábito lector lo afianzó. Si bien quienes leemos lo tenemos aparte del sistema académico y Ujú. educativo, en el LANS teníamos una hora a la semana en que debíamos leer y siempre teníamos una clase en que teníamos que estar leyendo un libro, el del Pensum, por supuesto, estábamos leyendo María, esa gran novela que algún día tendremos que hablar de ella, estábamos leyendo La Vorágine, que ahora está de cumpleaños, estábamos leyendo Manuela o estábamos leyendo La Marquesa de Yolombó, pero en la hora que nos daban a la semana podíamos elegir qué leer. Ya no era el libro que el pensum académico dictaba, sino que escogías. Y creo que eso fomentó la lectura en muchos de nosotros, nos hizo, si cabe la palabra, voy a decir, un poco más competentes en el mundo académico, porque teníamos otras dinámicas distintas. En esa época era la educación que recibíamos, pero estábamos altamente agradecidos. Yo creo que tú lo debes recordar. Eh, para la época en que yo terminaba el bachillerato, los años 90, nosotros estudiábamos inglés, francés, historia del arte, técnicas de lectura, técnicas de estudio. Esto ya no se ve en el pensum de ahora. Teníamos una clase sola de historia, solo historia, una clase sola de geografía, y esto hacía que conociéramos un poco más el mundo. Imagínate uno a los 14 años descubriendo el arte, la historia del arte, ¿cierto? Uno saber qué era el arte bizantino, cómo estaba construida nuestra ciudad. Es que la ciudad está hecha en parte de arte republicano, de arte rococó, no sé qué. Y en la clase verlo y después salir a la ciudad a encontrarse los tipos de columnas, los tipos de decorados, el trazo de nuestras calles, por qué trazaban las calles así, pero era el sistema educativo y el pensum que teníamos. Entonces, desde ahí, desde las humanidades, digamos que yo pude enriquecerme porque era lo que yo quería hacer, ¿cierto? Y era lo que más atención le prestaba. Digamos, las ciencias exactas no me interesaban. A otros compañeros sí, seguramente hoy son grandes ingenieros, pero, pero aprovechar justo ese momento en que la educación en Colombia exigía que tú tuvieras algunos años de introducción al francés, algunos años de introducción al inglés o a la historia del arte, enriquecía muchísimo. Mm, También había centros literarios y lograron llegar a realizar algún periódico. Por esa época, eh, a mí me tocó el mimeógrafo. ¿Ustedes llegaron a tener algún periódico y algún centro literario en ese colegio, Juan? Sí, el Lance tenía uno, ya no había mimeógrafo, ya se mandaba a editar el periódico se llamaba Antorcha Juvenil, lo dirigían los profesores de español, eh, pero recogían textos de los alumnos enriquecían el periódico en columnas de crónica, columnas literarias de cuento o de poesía, y el resto pues eran deportes, la vida social del colegio, pero se imprimía en formato tabloide, fue muy famoso, y teníamos algo y era que como éramos tan pocos y vivíamos tan unidos en la época en que yo recuerdo, nosotros nos encargábamos de hacer circular el periódico, es decir, pedíamos permiso en nuestras horas intermedias de clase para poder venderlo en otros colegios y dar a conocer el trabajo de Antorcha Juvenil. Seguramente desapareció, no ha vuelto a tener razón de este periódico, pero digamos que desde ahí hubo esa cercanía con los textos escritos ya y publicados. Bueno, yo llegué a conocerlo, por cierto. Llegó al Instituto Universitario de Caldas y yo recuerdo gratamente todavía la imagen de la antorcha con la tea, que pues es la imagen la que le queda a uno inicialmente de esas cosas. ¿Y los centros literarios qué tal, Juan? ¿Hubo algún centro literario específico? No sé si el colegio tendría alguno. Yo realmente a la literatura llegué tarde. Mi elección primera en la vida fue jugar fútbol, entonces yo hacía parte de la selección de fútbol del colegio y de las selecciones en que podían Manizales
y mis tardes y mis noches se me iban entrenando fútbol y los fines de semana jugando los campeonatos. Pero seguramente debe haber existido algún centro literario que nutriera Torcha Juvenil. Después, eh, ¿cómo fue o cuál fue la razón por la cual usted llegó a la literatura o empezó a dar esos primeros pasos en la literatura y usted dijo, de pronto por este lado me voy, esto es lo que me gusta y qué? Exactamente cuál fue el quid de la cuestión para llegar usted a tomar una decisión de empezar a leer determinados libros y de pronto, como digo yo, garrapatear los primeros escritos. Yo, bueno, eso fue una cosa que me tardó mucho darme cuenta que lo podía hacer. Yo inicialmente fui lector, sigo siéndolo, me gusta más leer, mucho, me gusta leer, todos mis amigos lo saben. Yo empecé a leer muy temprano, con muchas historias y anécdotas que voy a contar alguna. Yo armaba una pataleta, como arman todos los niños, de tirarse al piso y llorar porque no les dan un obsequio o no sé, un helado. Yo me tiraba a llorar a los 5 años en las calles cuando veía los periódicos en los revisteros de la ciudad y las revistas de cómics y no sabía leer, simplemente por querer tener en las manos el libro o la revista y mirar las figuras. Entonces tuvieron que enseñarme a leer muy rápido para calmarme la pataleta. Eso me lo cuenta mi madre muchas veces, nunca se ha equivocado. Se lo he preguntado infinidad de veces y siempre me cuenta la misma historia. Eh, pero yo no me di cuenta, yo solamente quería saber qué decían esos símbolos, ¿cierto? Era una curiosidad de niño. O sea, había unos símbolos con unos dibujos que yo no alcanzaba a interpretar y luego pude descifrarlos, ¿no? Descifrar esos códigos que son nuestras letras. Y luego ya cuando los pude armar empecé a leer, como todos, historias de cómics. Soy muy aficionado al cómic, me gusta mucho. Todavía lo leo, todavía lo colecciono, desde las figuras de cómics hasta las revistas y las novelas gráficas. Es cultivar el niño interior que tengo, lo cultivo para mí. Y, y luego pasé a leer ya novelas de aventuras, de viajes, a leer cuentos y ya luego entré en la poesía también entré tarde, es decir, uno de niño no se acuerda mucho. Lo que sí recuerdo es que en el colegio le enseñaban a uno poemas, no sé, los potros, los camellos, las poesías de Enrique Arciniegas o Silva, pero ahí no había nada que me interesara hasta tal vez terminando el bachillerato y empezando la universidad, ya me di cuenta que yo quería decir algo y que el género en que lo podía decir era el género poético. Lo intenté desde la narrativa, pero no me considero un buen narrador, así que lo intenté desde la poesía y ya después, ya en la universidad, me di cuenta que sí, que lo podía hacer, que lo podía hacer dignamente y empecé a garabatearlo primero, como dices tú, en los años de la universidad. Ya tendría entonces 17, 18 años, creo yo. Bueno, habla de sus inicios, de la lectura de los cómics. Yo también fui, inicialmente, me inicié en la lectura con los cómics. Yo me enamoré de los cómics por la belleza. Por ejemplo, recuerdo a Edgar Rice Burroughs con su Tarzán. Recuerdo las imágenes de Batman tan espectaculares de esos dibujantes tan extraordinarios que tuvo. Bueno, y luego los de Disney y todos los grandes eh, dibujantes de cómics. ¿Qué le llamó la atención de los cómics o qué halló en los cómics inicialmente usted, Juan, que le hubiera dejado una huella? Bueno, yo he escrito algunos ensayos alrededor de ese tema, ¿no? De los cómics. He hablado de las ciudades, digamos, en un seminario sobre ciudades literarias, pues todo el mundo habla de Dublín, todo el mundo habla de Londres o de París, ¿cierto? La Dublín, por supuesto, de Joyce, no sé, la Londres de, no sé, de cualquiera de los autores ingleses, o la París de Baudelaire, qué sé yo, la Nueva York.
de tantos autores. Y yo hablé de las ciudades literarias que me formaron. Y las ciudades literarias que me formaron a mí fue Gotham, es decir, Ciudad Gótica en Batman, Smallville, el pueblo pequeño de Superman cuando era niño y adolescente, después, por supuesto, Metrópoli, una ciudad muy chistosa, la gente se rió mucho cuando nombré una ciudad literaria que fue Pelotilleu. Si recuerdas, Pelotilleu era de un cómic que se llama Condorito, pero Pelotilleu era una ciudad, esta ¿Cómo ciudad no? tenía bares. Pelotilleu es muy importante en la literatura del cómic porque es casi un personaje. Uno ve a Pelotilleu con un bar El Tufo, uno ve a Pelotilleu con peluquerías, con cines, con restaurantes, con esquinas, con calles principales, con estadio. Recuerdan que uno iba a ver jugar al Pelotilleu Fútbol Club a través de Sí, Condorito. sí, claro. Entonces, claro, estas ciudades literarias me formaron. Yo hice una defensa de las ciudades literarias del cómic. Y eso me empezó a llamar la atención de los cómics, me empezó a llamar la atención, era que contaban historias sobre ciudades como en las que yo vivía. Claro, Gotham, que es Nueva York de noche, o ciudad gótica, tiene una particularidad, ¿cierto? Esto no lo digo yo, esto lo ha hecho todo el mundo y lo sabemos todos, pero lo voy a repetir. Los personajes villanos en Batman que salen en la noche, todos Guasón, ¿cierto? Pingüino, Doble Cara, Acertijo, Gatúbela, etcétera, etcétera, salen de noche, porque es una ciudad nocturna. Batman es un héroe nocturno. Eh, y me llamaba mucho la atención que no había cárceles para ellos, donde llevaban presos a todos estos villanos, a un asilo mental. Arkham, ¿cierto? Entonces todo eso me empezaba a llamar la atención porque descomponía lo que yo creía que era el mundo. Más o menos lo mismo me pasó con los otros superhéroes. Pero me empezó a llamar mucho la atención el tipo de historias que contaban. Dentro de los cómics había uno que la gente echó en el olvido, que se llama El Fantasma que Camina. El fantasma que camina era un personaje que habitaba además la selva, que estaba acompañado de un caballo y de un perro, y tenía unas aventuras distintas a los héroes que yo conocía, que eran los de los cómics que traían de Estados Unidos. Y por ese mismo sendero apareció, digamos, apareció Calimán en México, contándonos otro tipo de historias, y creo que ahí estaba el interés mío, porque los cómics estaban hechos como las mil y una noches. Es decir, era una historia que quedaba corta y había que conseguir el número siguiente para saber en qué terminaba y cuál era la nueva aventura de nuestro héroe. Y así me fui acostumbrando a la lectura, una lectura quincenal. Si recuerdas, los cómics salían quincenalmente. Yo no tenía dinero para comprarlos. Yo era un muchacho que vivía en un barrio popular de Manizales y los cómics no alcanzaría el dinero de la familia para comprarlos, pero teníamos una ventaja, y es que yo podía leer porque alquilaban los cómics. Y uno pagaba un Recuerdo, monto, 5 pesos, 1 peso, al revistero, él te la dejaba leer y uno se la devolvía. Y ahí pude recuerda, seguir muchos de mis héroes de sí, papel. sí, recuerda el revistero tan famoso del Frente de los Agustinos que tenía una Sí, claro. colección preciosísima, a donde íbamos a cambiar las revistas y los Sí, intercambiábamos sí, además sí. con los compañeros que Sí, nos así es. permitieron leer una cantidad de cosas extraordinarias. Dentro de esos cómics, ¿qué opinión le merece Mafalda? Pero ese ya lo leí de adulto. Ah, no, Yo claro. creo que uno, yo creo que uno uno se da ciertas licencias, digamos licencias poéticas. Yo con un amigo que quiero mucho, que es Carlos Augusto Jaramillo, alguna vez decíamos que nuestros filósofos de cabecera eran Olafo el Amargado, para mi amigo era Calvin y Hobbes, el cómic Calvin y Hobbes, y teníamos en común como filósofa a Mafalda. Aprendimos Sí. muchísimo de leer las tiras cómicas en los periódicos de estos tres personajes. Y creo que nos formaron además como lectores, pero también como escritores, porque la forma, las imágenes que nos presentaban son las que vamos a recrear, aprender a recrear luego cuando empezamos a escribir. Yo le agradezco mucho Sí, al bueno, cómic y le tengo una admiración extraordinaria porque la sensibilidad artística, además que uno adquiere viendo la belleza de los cómics,
que por cierto ahora algunos están hasta deformados físicamente y que no son imágenes realmente bellas como las que tuvimos unas imágenes muy bellas. Bueno, Juan, usted inició entonces, luego, ¿cuál fue su primer poema? Yo no lo recuerdo muy bien, pero creo que debió ser un poema escrito a una mujer. Yo empiezo a escribir porque me encuentro con la poesía en esa etapa de los últimos años, 17, 18 años de mi vida, y, y ya la música influenciaba muchísimo en mí, el tipo de música que escuchaba, y seguramente quise escribir algo para curar un poco el corazón o para aliviar un poco la ruptura del corazón en esa relación. Pero sí recuerdo que lo primero que me publicaron fue un texto en Antorcha Juvenil, lo único que publiqué en mi vida en Antorcha Juvenil, que era más o menos como una competencia que había en el salón para escribir algo para el periódico, también a una mujer, y seguramente quedó perdido en el olvido para fortuna de todos nosotros. Se perdió, ya no existen esos poemas, pero seguramente fue eso, no lo recuerdo muy bien. Bueno, yo digo que no es fortuna perderlo porque desde el punto de vista histórico es muy valioso y que es una lástima que uno vaya a un colegio y busque algún periódico del colegio, que hubo cosas bastante valiosas de profesores y alumnos y que se hayan perdido los inicios, pues a mí me causa dolor, pues no sé. De pronto soy muy nostálgico, pero creo que es muy valioso eso. Bueno, y ya cuando decide publicar un libro, ¿cómo conforma usted su libro? ¿Quién le ayuda o nadie le ayuda? ¿O cómo hace para su ópera prima, Juan? Pues yo tuve como un golpe de suerte en la vida. Y es que yo conozco la Casa de Poesía Fernando Mejía y Mejía en su última etapa, es decir, está en los últimos años ya para el cierre de la casa. Y ahí conozco un hombre muy valioso, es un poeta que quiero mucho, al que le agradezco siempre y que me gustaría frecuentar más. Es un poeta que se llama Flower Zapata Arias. Este poeta que nace en Filadelfia, Caldas, finales de los 60 y que se alza con los premios más importantes de literatura de este país en la década de los 90, fue mi profesor por unos cortos meses. Hubiera querido que fueran años, pero yo conozco a Flor y cerramos un año maravilloso en unos meses de taller de poesía con él. Y es Flower Zapata quien se atreve a publicarme lo primero que me publican en un pequeño cuadernillo que él dirigía, se llamaba Lírica Especies, la colección, que era un título precioso, ¿no? Lírica Especies, las especies líricas, una cosa maravillosa. A finales de los 90, principios del 2000, no recuerdo, tal vez era ya el año 2000, y Plover se atreve a publicarnos unos pequeños folletos a toda una generación y ahí aparece mi primer libro y la selección la hago yo. Bueno, es que además yo había leído muy poco, sabía muy poco de lo que pasaba en el mundo de la literatura e intento hacer una apuesta en ese primer cuadernillo que publicamos con Plover. Y bueno, ahí esa gratitud perenne para un maestro como es Plover Zapata. Indudablemente, me parece muy valioso su reconocimiento porque es un hombre de gran talla y yo que me he asomado en los últimos años a la vida de él y hemos conversado sobre literatura y que tuve la oportunidad de hacer una entrevista que solamente quedó en grabación, pero que la tengo y, y de lo cual me acuerdo del precioso libro de él que ganó el premio en la Universidad de Antioquia Después del colegio. después del colegio, que me pareció un encanto por la dulzura, por la limpieza, por la pureza, por ese tratamiento tan bello que le hizo a la poesía y que se atrevió a hacer unas cosas de ese tipo y que tiene un merecido eh, puesto en la literatura caldense por el resto de premios que recibió, por los libros que ha publicado, que quisiera uno además verlo un poco más frecuente
y quizá alentando a mucha más gente a que sigan el camino de la literatura. Además, nombró la Casa de Poesía Silva, la Casa de No, no, Poesía no, de que, Fernando no, Mejía y Mejía. Fernando Mejía, en donde a mí me tocó prácticamente el cierre de ella y me dolió mucho. Yo realmente fui los últimos días prácticamente a oír poesía ya. Creo que por ahí tengo unos poemas inéditos de él que me los dieron de manuscrito y los conservo como un tesoro. Pero bueno, esa historia además que formaron a una gran cantidad de poetas caldenses. Fue una época de oro de la poesía caldense, que uno quisiera volverla a revivir, que uno quisiera volver a que ese esplendor se viera. Bueno, y entonces publicó ese. ¿Qué efectos tuvo en la gente y tuvo en usted la publicación, Juan? Yo creo que la gente ninguno, porque no nos conocíamos. Es decir, éramos un poco de muchachos, Flor había publicado una generación muy joven y la gente ni cuenta se dio que eso lo publicamos, no se publicitaba, no había redes sociales, es decir, te entregaban los libros que eran unos cuadernillos de 20 páginas y tú se los regalabas a tus amigos, era la forma de hacerlo, ¿cierto? No existía una entrevista o una conversación, un diálogo como el que estamos teniendo, ¿no? Era hace 24 años, 25 años, eran finales de los 90 o inicios del 2000. Entonces eso como con la gente, yo creo que eso mucha gente no lo debe tener. Yo conseguí un solo ejemplar. Y bueno, habían unos nombres muy consolidados en la literatura local, departamental y nacional. Nosotros éramos unos incipientes escritores. En mí la alegría, creo que como cualquiera, de ver su nombre y sus escritos en letras de molde. Y bueno, lo conservo como esa prueba, como esas ganas de hacer una ruptura que no conseguí, por supuesto, que era una mala idea de hacer una ruptura en la literatura. El título de ese cuadernillo es Palabras en el Purgatorio y no pasa nada con él, pero eso me da pie a saber que podía continuar. Eso fue muy valioso. Yo creo que ese es el gran kit de haber publicado esa pequeña colección que hizo Flover Zapata bajo el nombre de Lírica Especies, es que nos dio la motivación para continuar a muchos de nosotros. Muchos nos siguieron, ¿sabes? Esa colección llegó a muchos números y de ahí tal vez si hay 4 o máximo 5 que continuamos, está bien, pero el resto se perdió, nunca más volvió a publicar. Sí, yo logré conseguir algunos cuadernillos que no sé de qué manera llegaron a mis manos. Sé que los conseguí por lo que decía usted de un amigo que me decía, aquí están, iba donde alguien los tenía, los conseguía y tuve la fortuna de leerlos en mis inicios. Mm, Luego, ¿qué otra cosa o qué otro libro publicó usted, Juan? Pues mira que yo había obtenido un premio, que creo que eso ayudó a que Flower me publicara, me había alzado con el premio del Centro de Escritores de Manizales, otra institución muy importante que algún día habrá que hablar de la historia del Centro de Escritores de Manizales. Yo me gané el premio de poesía inédita y eso fue una cosa extraordinaria para mí y muy extraña en la ciudad porque los premios se lo habían ganado los grandes escritores. Es decir, los nombres que tú tengas en la cabeza como grandes escritores, todos ellos se habían ganado los premios del Centro de Escritores de Manizales. Y ese año yo me gané poesía. Y fue muy extraño. Entonces, claro, la atención se centró en mí, en saber quién era, por qué estaba escribiendo, de dónde salía, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue un golpe de suerte. Los poemas creo que quedaron publicados en algún lado, pero hace una convocatoria bajo el nombre de Tulio Bayer. Todos conocemos la historia de Tulio Bayer, la editorial Manigraph, en el año 2001, creo, 2001 o 2000, bueno, hace más de 20 años, para libro inédito de cuentos, y yo envío uno que se llama Palabras de la Tribu. Yo ya con el ejercicio anterior, ya sabía cómo armar un libro y armé un libro que se llama Palabras de la Tribu. Yo lo Mm. mandé al concurso y efectivamente los grandes nombres que tú conoces obtuvo el primer premio uno de ellos. Este es Bueno, un gran amigo que quiero mucho y ese amigo es
Antonio María Flores. Nos Bueno, hemos reído listo. mucho con eso desde Sí, ese entonces. bueno, Toño obtiene el primer premio y solo publicaban el primer premio, ya los otros no existíamos. Y yo no sé por qué la gente de Madre Negra decidió que iba a publicar el segundo y el tercer puesto. Y yo bueno, había obtenido el segundo puesto. Y ahí aparece el primer libro ya como libro. bueno.